Buenas tardes. Bienvenidos a Bucacción. Como saben, mi nombre es Alejandro Bucabé y nos encontramos aquí en este bello país de Austria, en la ciudad de Innsbruck. Y hoy vamos a hacer otro pequeño viaje a una bella ciudad de México, de mi querido México, que es Aguascalientes. Ahí tenemos a un amigo que se llama Ricardo Romero, que de hecho hace bastantes actividades interesantes. Una de esas es que organiza en esa ciudad al norte de la Ciudad de México el DOC, Day of Knowledge, Día del Conocimiento. Y pues tenemos el placer de platicar hoy con él. An alle ein herzlich willkommen. Wir dürfen heute mit Ricardo Romero sprechen aus Mexiko, aus Aguascalientes. Und wir werden ihm ganz interessante Fragen stellen. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, pues muchas gracias Alejandro, con mucho gusto estar aquí y muchas gracias por invitarme a este espacio y pues será un gusto coincidir, un gusto conocernos y a ver qué ideas se nos pueden ocurrir juntos. De seguro muchas. Como te veo muy inquieto, Claro. incluso ahora en estos tiempos del COVID-19 por ahí. No solo nuestro amigo común Andrés Römer, sino las redes también revelan mucho. Sí, bueno, hemos estado disfrutando bastante este espacio ante la situación externa que no depende de nosotros y que nos tocó vivir. Pues le encontramos un gran sentido desde el espacio para la lectura, desde el espacio para convivir con mi esposa, con mi hijo, estar disfrutando. Tenemos afortunadamente la oportunidad de estar en casa, entonces tratamos de disfrutar el mayor tiempo posible. Eh, Tú eres de soy, Aguascalientes, ¿no? soy de Aguascalientes. El ¿Te doc nos que cuentas realizamos. un Sí. poco personal para los que nos estarán escuchando y viendo, que se enteren un poco de quién eres, Ricardo? Sí, claro. Yo estudié ingeniería industrial, soy ingeniero. Eh, Fue derivado de cuando estaba en el colegio, en la preparatoria. Salía muy alto en ciencias exactas, en la parte de las matemáticas, y muy alto también en la parte de las humanidades. Y realmente estaba muy confundido con qué estudiar. Yo quería o economía o psicología. Eh, Nunca se me ocurrió, por ejemplo, estudiar física, que si ahora volviera a retomar el tiempo, yo creo que sería una carrera que estudiaría, física. Pero en aquel momento la psicóloga del colegio en el que estudiaba me dijo que probablemente no viera tanto psicología, sino a lo mejor algo más como de matemáticas, ¿no? Y vi las materias, me decanté por ingeniería industrial con especialización en capital humano y de ahí realicé una maestría en psicoterapia Gestalt Oh. y que realmente es a lo que más me he dedicado, a la parte de la psicoterapia, eh, a la psicoterapia humanista. He cursado 3 semestres del doctorado en psicoterapias humanistas y, y además fui coordinador de maestrías de una universidad privada aquí en Aguascalientes. Eh, Qué hemos, inquieto, qué padre, sí, qué curioso, sí, me encanta esa gente, ese tipo de gente. de hecho organizamos un programa, un diplomado de psicoterapias de vanguardia. Tratamos de hacer coincidir distintos enfoques de la psicoterapia ¿Sí? con profesores de España, de Italia, de Alemania, aquí de México. Personas que de lo que realmente nos queríamos nosotros aprender, pues eso que nosotros queremos aprender, quisimos traerlos aquí para que otras personas también tuvieran la oportunidad de aprender de estos maestros. Y pues realmente a partir de ahí surgió algo que se llama Etivan. Yo soy el director de Etivan Thinkers y hemos creado una serie de asesorías, consultorías para dependencias públicas, tanto en el área de salud mental como en el área de violencia. Actualmente hemos trabajado más de cerca con el tema de la educación. Y como bien decías, impulsamos el proyecto de Andrés Roemer, que es el Día del Conocimiento, junto con Poder Cívico. Lo impulsamos aquí en la ciudad de Aguascalientes. Tuvo el enfoque hacia la educación. Quisimos como darle una ventana hacia el mundo a los maestros, a los docentes de la educación pública, para que tuvieran acceso a cátedras que no son convencionales, que no son conferencias aburridas, que no
no están dentro del confort, sino que nos obligan siempre a estar pensando, nos obligan siempre a estar cuestionando y por otro lado también nos inspiran a encontrar nuevas maneras de hacer y estar en el mundo, que era como nuestro objetivo, ¿no? Entonces, porque para el profesor de español a lo mejor era importante saber algo de física y que las ciencias, como fue una charla de José Luis Mateos, eh, tiene que ver con educación y al mismo tiempo tiene que ver con sistemas complejos, esa es la física, porque es relevante para un profesor de geografía entender cómo se originó el mundo, qué tiene que ver el cosmos, una charla de Lawrence Krauss, que tuvimos la fortuna de que estuviera aquí. Entonces, pues sí, la idea era esta, ¿no? Que el profesor de matemáticas tuve la oportunidad de encontrarse con Javier Velasco, escritor, y que viera por qué es importante que las matemáticas te enseñan desde una narrativa, desde la creatividad, desde el storytelling y no desde lo abstracto, ¿no? Que le sea ajeno a sus alumnos. Y esa era nuestra idea. Afortunadamente asistieron 1,550 profesores. Llenamos ¿Profesores? sí, Ah, llenamos wow. todo un auditorio. Sí. Fue dirigido exclusivamente a profesores del sistema básico, desde preescolar, primaria, secundaria. Hubo algunos de nivel medio y algunos otros de superior, pero mayormente fueron de secundaria, primaria y preescolar. Entonces, Pues, fue un proyecto que nos encantó, colaborar con Andrés y, y de ahí nos hemos seguido proyectos de comunicación no violenta, desde psicoterapia, etcétera, ¿no? Entonces, en eso andamos. no, Y actualmente genial. estamos creando un programa de maestría de neurociencia educativa. La intención es, realmente todo lo que creamos es lo que nosotros nos gustaría aprender. Entonces, si queremos Porque así aprender lo... algo, Sí, perdón. sí, no, pero si queremos aprender algo, pues tratamos de crear un espacio donde poderlo también democratizar, ¿no? O compartirlo un poquito. Y en este caso, la neurociencia es algo que también nos gusta, que estamos muy interesados en ello. Y pues tenemos varios profesores, tenemos una alianza con la Fundación INECO, el Instituto de Neurociencias Cognitivas de Buenos Aires. Vienen 6 profesores desde allá hasta nuestro programa de posgrado, una maestra que es egresada de la maestría en Mind, Brain and Education de Harvard, otra postdoctora por la Universidad de McGill University. Y, y queremos hacer eso, que las personas que puedan ingresar al posgrado, pues puedan tener acceso a un conocimiento distinto que normalmente, por lo menos aquí en la ciudad de Aguascalientes, nos ofrece, ¿no? Eso sería todo presencial. ¿Y cuál? Sí, Esa presencial. interdisciplinaridad no solo se me hace que la viviste tú mencionando toda esa trayectoria cultural o toda la educación que traes, sino también es algo característico, pienso, de las actividades de poder cívico, ¿no? O en este caso, que cooperaron ustedes y con el Day of Knowledge. Esas personas, el público que eran los maestros, profesores, ¿eran solo de Aguascalientes o también de No, solo de Aguascalientes, eran solo de Aguascalientes? Aguascalientes. Sí, realmente con Poder Cívico solamente hicimos el doc. Todo lo demás que hemos realizado es como parte de nuestra organización, Etivan Thinkers, y, y pues es lo que nos gusta, es lo que nos encanta hacer, realmente. ¿Y tan joven empezaste para hacer tanto? ¿O cómo? Pues sí, iniciamos inicié a los 22 años, ¿Hace nueve eh, años? hace 10 años, bueno, este año cumplo 32. ¿No? Eh, y sí, sí, entre la psicoterapia, que realmente cambió mi vida, para bien, por supuesto. Me encanta la meditación, es otra de las áreas que disfruto mucho. Entonces, poco a poco me ha ido cambiando mi manera de estar en el mundo, mi manera de aprender más cosas. Y Mm. realmente vamos haciendo proyectos conforme nos va saltando la curiosidad. Y esa es nuestra única guía, la curiosidad solamente. Pues sabes que en Austria, aquí nació el psicoanálisis, ¿no? Sí, sí, claro. Capital en Viena.
a 380 kilómetros más o menos de acá, estuvo el famoso Freud. Así que Sí. no sé Me, cuántos. me- me parece que es un poco conocido. Sí, algo conocido es el Sigmund. Algo lo conocen, ¿no? Sí. Oye, y ese grupo que formaron ustedes, si nos cuentas un poco más de las otras actividades, ya mencionaste algunas, ¿no? Finalmente todo lo que quieren aprender, que me hace genial, aprenderlo y después compartirlo con los otros, ¿no? Que en general muchos, por decir, Ciudad de las Ideas, y aunque hay becas y todo, pues también no siempre es accesible a todos, ¿no? Económicamente, porque no todos solo pueden ir por el precio, sino simplemente por el tiempo, de decir, 3 días no voy a trabajar o 3 días me escapo de casa, ¿no? Y eso es más importante. Y creo que también cada vez va a ser más importante el digitalizar, Sí, claro. sobre todo en países como México, donde mucha gente trabaja y estudia al mismo tiempo. Eso creo que es una clave al futuro, ¿no? Esos trends. No sé qué piensas tú acerca de eso y todos los de ese grupo, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se armó? ¿Tú iniciaste la iniciativa y se fueron sumando amigos, colegas o cómo fue eso? Sí, no, en realidad actualmente somos 4 personas en Etienne Thinkers, que somos los que organizamos todos los eventos. De ahí nosotros, si necesitamos, por ejemplo, staff, contratamos staff específicamente. Inició con otras 2 personas más, un muy buen amigo que hasta la fecha sigue siendo un excelente, extraordinario amigo, el doctor Efraín Leiva Parra, doctor en psicoterapias existenciales, doctor en psicoterapias humanistas. Fue mi maestro. eh, y al mismo tiempo fue mi jefe cuando yo trabajaba en la coordinación bueno, era el coordinador de maestrías en esta universidad. Él era el director de la Escuela de Psicología. Y de ahí se nos ocurrió empezar a crear cosas de manera independiente, eh, acorde a nuestros intereses, desde la terapia gestal, desde sesiones de supervisión de casos clínicos, un diplomado de enneagrama, por ejemplo. También uno de los alumnos de doctorado, era un doctor cirujano cardiovascular, se integró también como parte del grupo, pero ya con las distintas actividades, solamente nos quedamos los 4 personas que estamos presentes actualmente. Una de ellas es mi esposa, que es la diseñadora, la directora creativa, la que se encarga de las redes. Y, y pues no, pues realmente somos muy amigos, nos conocemos desde muy chicos, coincidimos en estos gustos y disfrutamos bastante, ¿no? Mm. El tema de colaborar juntos. Y efectivamente, yo creo que es irremediable y además muy necesario el tema de digitalizar todo, ¿no? Ya el COVID llegó para cambiarnos la vida, ¿no? Y afortunadamente, creo que ojalá que como humanidad saquemos muchos aspectos positivos de esto, ¿no? Que Inshallah, a ¿no? final de cuentas no nos queda de otra. Total, total. Pues también, ya que mencionabas la Gestalt terapia, la terapia de Gestalt, pues Fritz Perls también era por acá, ¿no? No, Sí, sí, Alemania, aquí muy cerca, 60, 70 kilómetros tenemos la frontera con Alemania. Eh, sí. ese grupo, el nombre, ¿qué significa? Porque no le entendí bien. ¿Fincas, pero qué? Etiemán. Etiemán ¿Qué significa o de dónde viene eso? viene, hay hubo un filósofo llamado George Ivanovich Gurdjieff, por el 1900. Una de sus alumnas, Madame de Salzman, tuvo una hija que creó un modelo educativo. Se llama Natalie Salzman de Etiemán, y el modelo educativo se llama Etiemán, no está muy Ah, presente en Sudamérica, donde la intención de este modelo educativo es educar, no solamente desde la parte del pensamiento, sino desde la emoción y desde el instinto o desde la actitud, desde el comportamiento, ¿no? mm, Originalmente nosotros tuvimos como una propuesta de crear como una especie de instituto educativo. Esto fue por el año 2013, me parece, 2012.
Eh, pero no lo llevamos a cabo, se nos quedó el nombre y mutó más bien primero a un instituto de psicoterapia y después ya ha ido mutando realmente a lo que a lo que nos gusta, que es eh, pues diseñar experiencias de conocimiento, ¿no? Que la adquisición del conocimiento no sea algo monótono, no sea algo ni aburrido, sino que realmente haga contacto realmente con las personas que quieren aprender algo y que eso que quieren aprender pues coincide con nuestros intereses. ¿Y qué es lo que lo hace tan atractivo, ese organizar experiencias educativas, ese compartir, que a mí se me hace hoy en día, no solo a nivel México, sino a nivel internacional, muy relevante, ¿no? Eh, educación creo que es la clave para Sí, claro. muchos retos transnacionales del planeta, ¿no? Y crear esa chispa, esa curiosidad de querer superarte, de querer aprender, de no solo enfocarte en tu disciplina, sino ser interdisciplinario, transdisciplinario, no pensar fuera de la caja o como dice Andrés, no creer todo lo que piensas que crees o lo que Sí. crees, ¿no? No te creas todo lo que piensas. Sí, exacto, Sí, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú acerca de esto? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? sí, bueno, lo que lo hace muy atractivo es que realmente para nosotros es que nos dedicamos a algo que nos gusta, que queremos aprender, que nos gusta conocer, pero por otro lado que sí tenemos la oportunidad de compartir un poquito de esta chispa de curiosidad con otras personas que al mismo tiempo la sienten y que al final de cuentas, si un profesor se le empieza a generar esa curiosidad de aprender hasta determinados temas, esta misma curiosidad se le transmite a los alumnos, irremediablemente. Y es la única manera en la que realmente se puede construir el conocimiento. No se puede construir conocimiento si no existe la emoción por aprender, ¿no? El emotere, ¿no? Poner en movimiento. Si no nos movilizamos hacia la construcción de saberes, es imposible que exista el aprendizaje, ¿no? Si no simplemente quedan en memoria, quedan en transmitir ideas, pero no se promueve la creación de ideas, la creación del pensamiento. Y respecto al pensamiento crítico, que también a mí se me hace fundamental, más en estos tiempos pues tanto políticos y económicos, donde pues las fake news están a la orden del día. Eh, para nosotros el tema del pensamiento crítico está no solamente desde el punto de vista de no creernos todo lo que pensamos, que sí es relevante, sí es muy importante, pero también es no creernos todo lo que sentimos, ni no creernos todo lo que hacemos, ¿no? Eso. Es muchas veces lo que sentimos, pensamos de que tal cosa que me pasó es por esto, me hace sentir esto y me siento así, ¿no? Pero pues la mayoría de las veces es lo que sentimos, no lo sentimos nosotros, sino que alguien decidió sentirlo por nosotros, ¿no? Y no lo introyectó desde los aspectos Bueno, y que culturales. nosotros inconscientemente o conscientemente elegimos hacerlo nuestro Sí, claro, o vivir ese sentimiento, pensamiento, ¿no? Y creo que también se trata la educación en un amplio sentido, tal vez en un modelo más estilo Alejandro de Humboldt, no solo formación, no solo lo que criticaba Paulo Freire, sino ser alguien crítico, ser humano, aprender lo que Sócrates vivía, por decir, ¿no? Para tomar sí, un claro. histórico de que pues te cuestionas eso, ¿no? Porque muchas personas, sobre todo muchos jóvenes, eh, lo que sienten automáticamente se identifican, sean sentimientos depresivos, sentimientos negativos y yo soy malo, yo soy tonto, o lo que le dicen sus peers o sus padres, la sociedad, etcétera, ¿no? Y se quedan encajados y quieren encajar a eso. Ya de hecho se me hace absurdo que mucha gente quiere ser normal y cómo se lo manifiestan en el lenguaje, ¿no? Yo quiero ser normal, pero nadie es normal, ¿no? Todos somos Claro. en ese sentido extraordinarios, pero tal vez porque todos quieren encajar a algo que no existe, se vuelven normal, se vuelven tibios, ¿no? No, Así. y eso me encanta eso que dijiste, de hablar de identificación. Desde la terapia Gestalt o Gestalt, se concibe este término muy importante, la identificación, ¿no? Porque siempre que nos identificamos, inmediatamente alienamos o rechazamos otra parte. Entonces, siempre que asumo algo como propio, sea etiquetas como soy malo o no soy bueno por las matemáticas, inmediatamente rechazo algo que
es el polo opuesto, ¿no? Y que también eres, como lo decía Y Jung, también, sí, en tu claro, sombra, lo malo. Lo malo está ahí afuera. Trump, Maduro, no sé qué, todos son malos, ¿no? El hombre negro, el violador, el narco, ¿no? Y no ves que todos tenemos esa otra ala o esa sombra, ¿no? Que es exactamente. nosotros, ¿no? Y que la proyectamos afuera y ahí empiezan no sé, toda esa violencia, ¿no? Física, que obvio que ya está antes la violencia verbal, la violencia estructural, pero esa violencia que creamos nosotros en nuestro día, ¿no? La violencia verbal con nosotros mismos. ¿Cómo nos Claro. tratamos? ¿O qué pensamientos llevamos? ¿Son tóxicos o son realmente más bien positivos, ¿no? Que creamos algo dentro de nosotros para después exteriorizarlo, ¿no? Todos esos son puntos, creo, muy esenciales para, sobre todo ahora en estos tiempos del COVID, donde pudiéramos reflexionar acerca de esto, ¿no? Y hacer esos cambios, ¿no? Porque, como dices, nada en todas las áreas va a quedar igual. Sea México, sea Austria, sea Sudáfrica o sea Japón o China, ¿no? Todo se está modificando, ¿no? Y es padre, Claro. porque estamos constantemente, de hecho, cada día, porque también después la gente me dice, oye, viviste una experiencia horrible con el COVID. Yo digo, no, me dio muchas lecciones, ¿no? Y también eso del cumpleaños, hoy es tu cumpleaños, realmente cada día es tu cumpleaños, ¿no? Sí, claro. Te refines, te creas de nuevo, ¿no? Sí, Pantarrey, como Heráclito, ¿no? Sí, total. Todo cambia. Todo Heráclito. cambia. Entonces, sí, sí, recordando que mencionaste a Jung y que por ahí vi tu biografía que te gusta también la Vipassana, No sabía que la lo meditación Vipassana. el Vipassana. Ah, bueno, venía en tu web. Eh, sí, bueno, al respecto hay una frase que me encanta de Jung que dice que quien mira afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta, ¿no? Y esta es un poquito la apuesta, ¿no? Como que sí está en contacto con el mundo exterior, pero siempre tomando en cuenta el mundo interior. Y ese para mí es el pensamiento crítico. Sí, no tener la oportunidad de masticar aquellas ideas que son impuestas, que es el establishment, el status quo, eh, y tener la oportunidad de desafiarlo, ¿no? Y ver si realmente es lo que me conviene estas ideas exteriores. Y por supuesto, no siempre priorizarme a mí sobre el medio ambiente, ¿no? O sobre los demás, ¿no? Siempre como en un equilibrio sano entre lo de fuera y lo de adentro. Esa es como un poquito la Pero ese es apuesta. exactamente ese balance del que habla Jung, Ujú. Erich Fromm, que habla Ivan Illich, todos, ¿no? Finalmente. Hay un libro de Salomon Friedlander, hay un Saul libro de Friedlander. Sí, sí, de la indiferencia creativa, sí. de esta parte del vacío, del punto cero, de la nada, que sí, por un lado, la parte eh, dionisiaca de entregarse a la experiencia, pero siempre con la parte apolínea de neutralidad y verlo un poquito a la distancia, ¿no? Lo que Eso me sucede. sueña mucho a Nietzsche, ¿eh? Sí, sí, también. También. Bueno, sin querer hacer un name dropping, pero también un pensador, escritor, polímata de la India, premio Nobel Literatura fuera de Europa, 1913, Rabindranath Tagore escribe sobre eso ya hace más de 100 años, ¿no? En Sadhana y bueno, en otros libros también, ¿no? Tagore, no sé si ya has tenido oportunidad de leerlo. A Tagore no. Sí, no, Un no. genio, bueno, genio entre comillas, ¿no? Porque todos tenemos ese genio, ¿no? Y también yendo a la etimología, ¿no? Pero pues sí, Tagore, sobre todo conocido por el himno nacional de la India, de Bangladesh, de Pakistán, y también porque él le dio el nombre a Mohandas Karamchand Gandhi, ¿no? Que conocimos como Gandhi, como Mahatma, perdón, que Ajá. es solo alma grande, ¿no? Que él le puso ese apodo, ¿no? Pero un gran escritor que también lo menciona. Y como tú dices, ¿no? Equilibrar, entrar en ese balance, también entre tanta información, conocimiento, que tal vez vivimos en Ciudad de las Ideas, Day of Knowledge o en la maestría que están formando, y al mismo tiempo no solo manejarlo al exterior, querer componer el mundo de afuera, sino ir hacia adentro ver que tenemos tantos pendientes y cómo Claro. aplicamos adentro, ¿no? Porque ahí es
bueno, no quiero sonar un poco como Pablo Coelho o así, pero cuando es, o con, bueno, lo decía Jesús todas la Otse, en el Tao Te Ching, cuando te reparas adentro, pues afuera se manifiesta, ¿no? Primero adentro y después, por lo menos en mi experiencia, a mí me ha funcionado eso, ¿no? Sé que suena un poco, no sé, como esotérico, pero de eso se trata, por ejemplo, lo que mencionaste, que de verdad cambió en parte mi vida. Me dio mucho el Vipassana, la meditación de Korenka de Vipassana. No sé si has tenido experiencia en eso, Sí, los que nos escuchan. Genial, fue wow, un retiro de 10, 11 días ahí en Estado de México. Lo hice después de Navidad, 26 de diciembre, creo, hasta principios de enero. El mejor regalo que te puedes hacer, de verdad. Eh, Enfrentarte a ti. Sí, no sé, dices que también tienes esa experiencia. sí, bueno, la vipassana es algo similar al tema de la fenomenología. Es estar viendo lo obvio, es estar viendo lo que sucede momento a momento, sin juzgar. eh, y sí, ¿no? Es estar abierto totalmente a la experiencia. Y, y bueno, a este respecto de Paulo Coelho, ¿no? Y demás autores fáciles. Sí, afortunadamente desafortunadamente se corre ese riesgo, ¿no? A veces de trivializar eh, este tipo de pautas. Pero sí, realmente decía Claudio Naranjo que se requiere de años de lucha para dejar de luchar, ¿no? Entonces no son soluciones fáciles, no ni siquiera hay recetas, sino una apuesta de Fritz precisamente era atravesar, ¿no? Por aquello que había que atravesar, ¿no? Si fuera agradable, pues no hay ningún problema, pero lo desagradable, lo fóbico, sí nos invita a desviar la atención. Entonces la apuesta es estar ahí presente con aquello que es desagradable, con lo doloroso, con lo difícil Mm, y estar, ¿no? En esos momentos. mm. ¿Qué, Entonces, qué piensas de, ya que estamos así también en ese tema de, bueno, hablando de también temas psicológicos, psicoanálisis, mencionamos, de Jacques Lacan, no sé si conoces Slavoj Žižek, eh, no. sí, un pensador que se me hace muy importante, aparte de la gran producción, Ya, sí, sí, Žižek, sí, de sí, sí, claro. Eslovenia, filósofo. Eh, La gran producción que Capitalismo. tiene buenas ideas y es un tipo Sí, súper raro en el aspecto físico, pero muy interesante, pienso, que ha trabajado mucho sobre Lacan, ¿no? Importante figura francesa que ha dado ciertas contribuciones a estos temas que hablamos, ¿no? y sí, bueno, algo que, aunque en la figura son distintos, pero en el fondo creo que es algo similar, es el tema de desafiar lo establecido, ¿no? Es el tema de desafiar lo existente y en el caso de Zizek o de Sigmund Bauman, etcétera, es un poquito como la apuesta a dejar la perspectiva de verticalidad hacia el otro, hacia los demás, Mm, y vivir un poquito más la horizontalidad, es decir, reconocer al otro como un ser humano, literal, no como una fuerza de trabajo, no como algo que me sirve para mis propios fines, sino verlo, ¿no? Tal cual como persona. Y creo que es lo que podrían cerrar bastante el pensamiento. Sí está lo del capitalismo, sí está su fondo psicoanalítico, pero lo importante creo es este tema, ¿no? De ver a los demás como personas. mm. Eh, Esto que mencionaste, pues también, bueno, hay tantos pensadores, escritores sí, claro. mencionaron en ese aspecto, desde Martin Buber, Yo y tú, eh, Martin Buber, ver en el otro el yo también, no el eso, la cosa, objetivizar. exactamente. Sí, que Martin Buber Yo, también tenía unas ideas padrísimas, el tema de Dios, ¿no? sí, De así como yo y tú, Dios y yo, ¿no? Que es que algo muy, similar como que, muy actual para leer. sí, Víctor Scholem o Víctor Frankl también habla sobre. bueno, Víctor Frank con la búsqueda de sentido. No, sí, realmente, aunque sí, repito, en las formas son muy distintas. De hecho, muchas inclusive chocaban.
pero creo que en el fondo se va un poco a lo mismo, ¿no? A vivir las situaciones límite, por ejemplo, y atreverse a vivir la experiencia, pero siempre con un profundo respeto hacia el ser humano. Eso es, y esa es como un poquito la idea, ¿no? Digo, ya lo ponía, por ejemplo, ahora con el COVID, este tema de las agresiones hacia personal médico que se está dando en México, pues es ¿Agresiones muy... a qué? ¿A médicos? al personal médico, No a sabía personal... eso. Sí, aquí en México han habido agresiones a las enfermeras, que las rocian con cloro, eh, hay inclusive a doctores, hay cierta discriminación. Entonces es como algo, por un lado, irracional, Mm, por otro lado, pues solamente es el pretexto, ¿no? El coronavirus es el pretexto mm, para realmente eh, mostrar lo que somos, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos, pues el pretexto es el coronavirus para ejercer racismo, eh, para ofender a la otra persona, para ser agresivos, violentar a las demás personas. Sabemos del tema con las mujeres, todos los feminicidios son horribles, son bastante el número de feminicidios, ¿no? Y por otra parte, en Europa ha sido mucho el tema de los refugiados, cosa que Sigmund Bauman escribió muchísimo al respecto. Y precisamente porque desafían lo que sentimos como seguro, desafían lo que las situaciones externas nos mueven, no pensamos que nos quitan de nuestro pues, estar seguros, ¿no? Pero en realidad, vivir con constante miedo, que se demuestra con violencia, se demuestra con racismo, etcétera, pues es algo similar a una pregunta de cuánto estoy perdiendo por no perder, ¿no? Entonces, trato de meditar al otro, de hacerlo sentir mal. Y como base, hay una pregunta en psicoterapia que decimos mucho de qué estás evitando, ¿no? O qué estoy evitando. Con qué no me estoy queriendo enfrentar, con qué no estoy queriendo ver, ¿no? Y pasó muchísimo con el tema de los refugiados, ¿no? En Europa. Y bueno, y también, por supuesto, en Estados Unidos con los inmigrantes, en México con los inmigrantes centroamericanos. Entonces es como una especie de virus, ¿no? Es el principal virus que habría que curar. sí. Un, tal vez un virus no tan mortal o fatal, pero sí tremendamente importante, ¿no? Sí, Elfriede Jelinek, una escritora austriaca que le dieron el premio Nobel hace unos años, unos 3, 4, 5 años por ahí, escribió un ensayo, creo, libro, ya no me recuerdo bien, que decía algo así como en alemán die Zwangsneurosen unserer Gesellschaft, que serían como las neurosis obligatorias, la traducción más o menos, de nuestra sociedad. Y también habla acerca de este tema que estás mencionando, ¿no? Eh, que, bueno, ahorita hemos abarcado sí, tanto. de Dios y de la familia y todo, pero lo que mencionaste de la violencia o de, yo creo que decías que lo que somos, yo creo que lo que podemos ser, porque finalmente, vinculando con lo de Víctor Emil Frankl, elegimos consciente o inconscientemente nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿no? Siempre tenemos esa última respuesta, ¿no? Está en nosotros, qué contribuimos, qué hacemos, ¿no? Y también mencionabas la violencia o el respeto al humano y todo eso, ¿no? Yo ahí me gustaría tal vez incluir más, y como lo decía Albert Schweitzer, un gran músico, un gran doctor médico, también premio Nobel, que decía Ehrfurcht vor dem Leben, respeto a toda la vida, ¿no? A toda la creación, aunque el término creación es muy a la Biblia, ¿no? Vinculado, que no me gusta, pero que sí lo expresa, ¿no? Porque finalmente lo vemos ahora, ¿no? Lastimas a una especie, lastimas al planeta, lastimas... También no quiero sonar así muy pachamama y no sé qué, pero pues es cierto. Muy panteísta. Sí, ves lo que le haces a este hogar tuyo, que es el planeta, Claro. y te lo haces a ti mismo, ¿no? Contaminación, por ejemplo, todos esos fenómenos, cambio climático, deforestación, y eso creo que es muy importante. También otra vez el abuso al animal. No digo que todos deben ser veganos, pero sí repensar que lo que podemos observar ahora, cómo surgió esto
¿no? Otra vez un virus a través de ciertos animales, cómo surgió esa contaminación. Entonces, eh, que, que también hay que repensar nuestra relación con la animalidad, ¿no? O en general, con la creación. Sí, claro, sí, es un respeto por la vida, ¿no? Y más o menos como lo venía diciendo, son meramente pretextos, ¿no? O son historias que nos contamos, algo similar a lo que nos dice mucho Andrés Römer con Homo Fallax. Son mentiras que nos contamos o son pretextos que nos contamos, el tema de que si son la violencia hacia los animales, la misma contaminación, a lo mejor el pagarle poco a nuestros trabajadores, eh, son meramente pretextos. La realidad es de que son... Estoy viendo una serie que me ha gustado mucho, se llama Legión, en Netflix. Y durante algunos capítulos, el personaje principal tiene como una especie de parásito dentro de su cabeza. Y algo así, para mí sería algo así el tema de cuando hacemos las cosas de manera automática, de manera eh, poco reflexionada, de manera poco pensada, pues, pues se nos impone, ¿no? Todos estos introyectos, toda esta parte cultural, social, de decisiones que si bien en algún momento nosotros hemos elegido realizarlas, pero muchas veces no hemos tenido las oportunidades para poder masticar estos introyectos, ¿no? Mm. Para poder desmenuzarlos, poderlos escudriñar, decía eh, Pablo, ¿no? Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Algo así sería, ¿no? Como la oportunidad de poder analizarlo todo, repensarlo todo, resentirlo, aquello que sentimos, para realmente sí tener una respuesta libre y acorde a la situación. Porque en la medida que nuestras respuestas son automáticas, se vuelven por un lado fijas, se vuelven siempre las mismas, se vuelven obsoletas y no son acordes a la realidad. Entonces, también yo sí considero que son bastante mortales estas ideas, desde el punto de vista desde los feminicidios, que son muchísimas personas muertas, y tiene que ver con la manera que, bueno, está muy complejo, ¿no? El tema del por qué una persona comete un crimen y a lo mejor no necesariamente es patológica o sí, eh, pero sí algo es clave que tiene que ver con impuestos culturales, ¿no? Con, con los impuestos sociales, impuestos culturales que no han sido debidamente absorbidos. Entonces sí se vuelven mortales, sí se vuelve mortal el racismo, sí se vuelve mortal las fatigas y el exceso de trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas, decía Eduardo Punset, ¿para qué preguntarnos si hay vida después de después de la muerte? Mejor hay que preguntarnos si hay vida antes de la muerte, ¿no? Entonces, una persona que se dedica, no sé, a trabajar 70 horas a la semana sin ver a su familia, pues realmente no está viviendo. Aunque tal vez haga, bueno, también es relativo, ¿no? Según la definición que cada uno tiene, ¿no? Porque Sí, si claro. que le apasiona y no trabajo en el sentido clásico, pero también concuerdo, no sé quién dijo esa frase de no te preocupes si va a haber vida después, aprende a vivir ahora, ¿no? Creo que casi todos los filósofos, ¿no? Sí, Desde Séneca hasta Osho, Krishnamurti y todas esas pensadores, ¿no? Porque parece que no nos dieron un manual de cómo funcionamos y pues lo andamos ahí entre checando a través de intentar, error, aprendiendo cómo aprender a vivir, ¿no? Y claro que existen muchos libros de seguro de autoayuda que te enseñan en 5 pasos para ser feliz. y no sé qué, pero no se trata de eso, ¿no? Sino Sí, de no. conocerte más y constantemente vamos aprendiendo cosas de nosotros, ¿no? Y un ejercicio que a mí se me hace muy interesante es, por ejemplo, también preguntarte varias veces en el día qué sientes, cómo estás, ¿no? Porque normalmente es algo muy automático que hacia afuera con los otros, ¿cómo estás? Bien, siempre estamos bien, ¿no?
y realmente ni conectamos qué siento ahora en este momento. Aparte que, claro, en algunas ocasiones si tengo hambre o debo ir al baño es obvio, más fácil, ¿no? Pero realmente cuando están las necesidades básicas cubiertas, ¿qué sientes, no? ¿Estás ansioso? ¿Estás evitando algo? Y fugándote a través de las compras, redes sociales, no sé qué, de lo que realmente quieres o deberías hacer. Te sientes feliz, la felicidad que no es siempre, ay, qué padre, no sé qué. O qué sientes, ¿no? Eso creo que es muy importante también. Y Sí, no solo identificarte con el sentir o pensar, ahorita tengo pensamientos destructivos, ay, yo soy una mala persona, viene el criticón, el juez interior y ahí te anda dando. Obvio, ¿no? No solo identificarte con eso, ¿no? Observarlo, como lo mencionamos y como también se hace en el Vipassana, ¿no? Observar. ¿Quieres decir algo, Grun? sí, sí, sí. Hay un ejercicio en terapia, Gestalt, que es como cuando el paciente está frente al terapeuta, es preguntarle, ¿qué sientes en este momento? Contesta. ¿Y ahora qué sientes? Vuelvo a contestar. ¿Y ahora qué sientes? Y poco a poco, como si fuera la capa de una cebolla, va surgiendo la emoción, ¿no? La emoción de fondo o de raíz, que es algo similar al vipassana, ¿no? Es estar, que estoy sintiendo en este momento, obviamente sin palabras, ¿no? Pero es estar experimentando todo el momento qué es lo que estoy sintiendo. Y sí, la mente, más allá de los procesos cognitivos que tiene la mente, pero la mente es como una especie de bueno, en neurociencia, ¿no? Decía un profesor Valentín Méndez, es el sistema de red de funcionamiento preestablecido, ¿no? Es como si se pone el piloto automático y ya se tienen como, inclusive pensamientos repetitivos. eh, Muchas veces lo que pensamos durante un día es muy similar a lo que pensamos un día anterior y a lo que pensamos un día previo y así, ¿no? Entonces, eh, nos adormecemos, ¿no? Un poquito como por esta vida, ¿no? ¿Por Y qué, por qué ese interés por la neurociencia? Si nos pudieras explicar así breve por qué y qué nos puede revelar o por qué debería ser interesante. Y tal vez también si nos explicas, porque tal vez no todos saben qué es la terapia Gestalt, en qué consiste o qué se te hizo interesante para estudiar eso. sí, bueno, lo que me encanta de la neurociencia es que, que tenemos muchísimos mitos en torno al cerebro, no sé, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y lo que ha hecho la neurociencia es desmenuzar estos mitos y darle evidencia científica a lo que es hasta ahora más certero, ¿no? Digo, la ciencia tiene un carácter inacabado, está siempre en constante construcción, pero hasta ahora se tiene evidencias científicas que, por ejemplo, en las escuelas que les ponen desde los test de estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces, si eres visual, auditivo, y la realidad es que no. Hay evidencia científica que el cerebro siempre aprende con todo el cerebro, ¿no? Mm. Que el de chango viejo no aprende maroma nuevo. Bueno, pues eso es mentira, ¿no? La neurociencia vino a descubrir que está la plasticidad cerebral y que sí podemos estar constantemente aprendiendo, ¿no? Lo que Eh, dice en muchas ocasiones Mario Alonso Puig, ¿no? claro. Que hasta los 7 años se puede cambiar y pensar, o Daniel Goleman con la inteligencia emocional, ¿no? Que desmitifican Sí, claro. Y entonces, eso es lo que me gusta de la neurociencia, que le dan soporte y evidencia científica a muchas cosas que ya habíamos pensado o que ya como humanidad ya habíamos vivido anteriormente, y por otro lado desmiente también situaciones que hemos vivido como sociedad, ¿no? Eh, una de ellas es el mindfulness, que le da como sustento científico a estas prácticas milenarias o de tradiciones orientales, donde realmente tiene efectos positivos en el cuerpo, desde reducir la ansiedad, reducir el estrés, poder establecer mejores relaciones con las demás personas y que hay evidencia, ¿no? Que es así. Y por otro lado, respecto a tu pregunta de qué es la terapia Gestalt, em, no tiene una traducción al español como tal, pero se podría traducir como configuración, forma, totalidad, y habla em, la terapia diferente al psicoanálisis. De hecho,
una vez vio Fritz a Freud y lo intentó buscar y para dialogar acerca de estas ideas que él tenía. Freud ya era muy viejo, entonces ya prácticamente ni siquiera lo recibió. Eh, pero lo que se diferencia con el psicoanálisis, por ejemplo, el psicoanálisis trata de buscar más los porqués, por qué soy como soy, por qué hago esto, cuáles son los deseos, cuáles son las pulsiones en esto. En cambio, la Gestalt busca más encontrar los cómo estoy siendo así, para qué estoy siendo así, qué está pasando qué pasa conmigo cuando sucede esto. Y se relaciona con la psicología de la Gestalt, que es psicología de la forma, que viene de estudios de la percepción visual, donde todo lo veíamos o donde el ojo humano lo ve todo como figura y fondo. Entonces se ve, por ejemplo, ahora yo me veo como la figura y acá detrás tengo un fondo, ¿no? Y conforme cambia la necesidad, cambiamos de figura y cambiamos de fondo. Por ejemplo, si llegamos con hambre a una fiesta, lo primero que veo a lo mejor es dónde está la comida. Entonces, por lo pronto, esa es mi figura. Todo lo demás pasa al fondo. En cuanto estoy satisfecho de mis alimentos, ahora sí ya puedo cambiar de figura, ¿no? Ahora a lo mejor la figura es si mi acompañante está cómoda o está incómoda en la fiesta, ¿no? Entonces ya cambiamos de figura ahí, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los asuntos pendientes, como tú decías, que tenemos. No podemos disponer totalmente de nuestra atención en el presente si hay algo que no hemos resuelto anteriormente. Entonces, eso que pasó en el allá y en el entonces, en la terapia gestal se trae al aquí y a la hora. No se escarba en el pasado como que, ¿por qué me siento así? Pues por esto, por esto, por esto. Porque si no es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Es una búsqueda interminable. Sino que me siento así y se relaciona con este evento de mi pasado, ok, cómo lo puedo estar trabajando? ¿Cómo lo puedo reasimilar? ¿Cómo lo puedo masticar este suceso, no? Y de esta manera tenemos más energía, bueno, no más energía, más atención disponible en el presente, ¿no? Sí, porque son como sitios de construcción que andamos cargando nuestro equipaje, ¿no? Y que nos pesa mucho emocionalmente, ¿no? También ese no cerrar ciclos, ¿no? Víctor, Claro, exacto. que decías de la gallina o el huevo, pues yo acabo de escuchar un chiste que dice Chuck Norris primero. Gallina o el Sí, huevo. claro. Ahora conociste de Chuck Norris. Sí, sí. El humor, ¿qué es el humor para ti? Porque yo pienso que en general es muy importante, pero también en estos aspectos de lo que estamos hablando, el reírse, que de hecho Freud también escribió acerca de eso, es muy esencial, ¿no? Sí, para mí el humor es prácticamente pues, la muestra que estamos vivos, ¿no? No sé qué tanto se habrá reído Freud mientras escribía su libro, que, que es como algo paradójico, pero sí, el humor es la muestra de que estamos vivos y son como despertadores de que aquí estoy, ¿no? Mira, aquí estoy. Por supuesto que es muy distinta a la burla, ¿no? Que está ya muchas veces muy normalizada. En cambio, la risa es algo que fluye, que surge natural y no, pues es la manera también de entrar en contacto con las otras personas, de poder crear lazos. Yo creo que no podría existir ninguna relación de pareja si no hay humor. Sin Mm, humor mm, ¿cómo nos relacionamos con los hijos? ¿Cómo nos relacionamos con la pareja, con los padres, ¿no? En las reuniones. Es básico el humor. total. Pero también uno dice terapia de risas, ¿no? Que te ayuda mucho, dar catarsis y también hay diferentes sentidos de humor, pero finalmente también algo muy importante, yo creo que es el saber o aprender a reírse de uno mismo. No me refiero Claro. a burla, bullying y todo eso, ¿no? Pero que nos revela nos puede revelar mucho y obvio puede ser muy interesante también como objeto de estudio, ¿no? Y de hecho, Sí, en el cine, por ejemplo, se me hace mucho más difícil narrar. Tengo algo de experiencia de escribir guiones en cine y todo eso, ¿no? Se me hace mucho más difícil narrar una película que realmente te haga reír y no solo trivial o algo, sino algo con más sentido, ¿no? Que una película de tragedia donde
o asesinatos o película de guerra, no sé qué, ¿no? Y si de hecho vas a la historia del cine, puedes observar que los grandes de la comedia, pues realmente sí nos dejan mucho, ¿no? Aparte de unas risas, ¿no? Nos dejan una crítica, nos dejan reflexiones de pensar. Si pienso en Buster Keaton, los hermanos Marx, Charlie Chaplin, pero también Billy Wilder, ¿no? Claro. Imagínate, ¿cómo haces poner a pensar, pero a través de la risa, ¿no? Y del humor, entretener las dos cosas, ¿no? Para narrar. Los hermanos Cohen. Coen Brothers, Ernst Eh, Lubitsch, el cine claro. más viejo, ¿no? Sí, Y el que me encanta es Woody Allen, ¿no? Definitivamente. Woody Todos sus Allen. personajes son para reírse de él mismo, ¿no? Entonces, Total, aunque ahora pues tal vez en Estados Unidos no esté muy actual por todo eso de amor bueno, actual, que también, según también él tiene, como Polanski, que algunos están manchados, ¿no? Pues sí, lamentablemente ese aspecto, pero si vemos su obra, pues sí, Woody Allen me encanta. Las actuales, pero aún más las viejas, ¿no? Que también tienen una gran trayectoria, ¿no? Como sí, claro. y como cineasta también, ¿no? Sí, el humor creo, coincidimos de que tiene mucha importancia, ¿no? Sí, de hecho, como objeto de estudio para el trabajo personal sirve bastante. Trajimos hace 5 años a un profesor francés, Alain Vignon, que justo el 3 de mayo se estrena un documental acerca de su vida y su obra. Y él trabajó bueno, estudió con Rochet en París, era, era clown, literal, y después se metió todo el tema de estudiar la psicoterapia. Y entonces hicimos un trabajo con la locura a partir del clown. Y realmente cuando yo me río de mí mismo, en realidad de lo que me estoy riendo es de mi personalidad, ¿no? De aquellas partes fijas, de aquellas partes obsoletas, de aquellas partes repetitivas, de aquel ego, aquella personalidad que me he construido y que realmente pues es ridícula, ¿no? Mm, Muchas veces por hacernos o los inteligentes despreciamos la parte precisamente del humor o de ser ridículo. Muchas veces por volcarnos hacia la parte social, a lo mejor perdemos la parte de la interioridad. Y realmente pues el hacer el ridículo es reírse de la personalidad, ¿no? De uno mismo, ¿no? Es eso, como mm. reírse de las pautas neuróticas, de las pautas repetitivas, ¿no? Tal cual. Y que tenemos pues también diferentes voces, personajes, roles, no es solo uno que también te identifiques, ¿no? Es interesante también los estudios que existen sobre Augusto Boal, por ejemplo, en el teatro, ¿no? O mencionaste Marshall Rosenberg, creo, al principio, la comunicación no violenta, ¿no? Sí, Cómo tomamos diferentes roles por lo que aportamos o por nuestro pasado, pero también cuando entras en estudios de paz y resolución de conflictos, estudia eso también, ¿no? Cuando entras en un cierto grupo, ¿qué expectativas tienes o ellos o los otros tienen acerca de ti? ¿Qué roles o funciones te dan? ¿Cuáles asumes tú? Y todo eso es también muy importante de ser consciente de eso, ¿no? Y percibirlo. Y no simplemente creerte, yo tengo solo este papel o esta voz, ¿no? Y mucho claro. también, Virginia Satir ha escrito de eso también. Sí, Fernando Pessoa en la poesía, ¿no? Shakespeare, ¿no? Eso es un leitmotiv en recurrente en... toda la cultura, literatura, no solo Sí, occidental, sí. sino universal, ¿no? Sí, y había un autor, bueno, además de Fritz, que habla mucho de las personas de cartón, tienen su cartón en la frente para dibujarse los distintos papeles o los roles o las máscaras, ¿no? Había un autor que se llama George Ivanovich Gurdjieff, ruso, y él hablaba de los múltiples yoes, que ante las distintas situaciones sacábamos un yo, según otra situación sacábamos otro yo, y poco tomamos en cuenta realmente lo más esencial o lo más vital, ¿no? Mm, Eh, dejando al lado la parte mística y esotérica y todo eso, mm. pero pues sí encierra una gran verdad. Nos ponemos máscaras, nos ponemos maneras de relacionarnos con el otro, y entonces nos relacionamos de máscara con máscara, y no hay un contacto real, no hay un ¿Cómo contacto estás? auténtico. Bien. ¿Y tú? Ah, también bien. Sí. Sí, son los
los clichés, ¿no? Es como bueno, en Gestalt es el primer estrato de la neurosis, los clichés. ¿Cómo te sientes? Bien. Y después va el de los roles, de las máscaras, de aquel rol de las actrices de la época de oro del cine, donde si querían atraer a algún hombre, en lugar de ir y decirle, te quiero conocer, no, pues mejor se desmayaban para que el galán las fueran a rescatar, ¿no? Entonces, y es una manera en la que manipulamos Total. la realidad. Manipulamos o las personas se hace la víctima o se hace victimario para tratar de intimidar al otro, pero estamos jugando roles, estamos jugando. Está el triángulo victimológico también, del rol del salvador, el rol del victimario, el rol de la víctima, ¿no? Y cuando no jugamos un rol, jugamos al otro y no nos salimos de este triángulo dramático. Entonces, sí, Tal por vez eso. en muchas ocasiones no nos damos cuenta, ¿no? Llevamos toda una vida construida, tal vez hasta, porque todos conocemos de seguro ejemplos donde encajamos en esto que mencionas, ¿no? Y tal Sí, vez claro. en una ocasión en la vida decimos, oye, wow, todo el tiempo he tratado de ser el bueno, porque a través de mi familia, de mi biografía, de lo que pasó y de lo que me conté yo en mi vida, por decir algo, me identifiqué con el bueno y trato de complacer a todo el mundo, no sé qué, y realmente nunca veo contacto conmigo mismo y digo, ¿cuáles realmente son mis necesidades? ¿Quién soy o qué siento, qué pienso? O ir más profundo, por decir, ¿no? Y no simplemente quedándote en ese papel, en ese rol, como mencionabas también históricamente, que el rol de una mujer antes, clásica, antes del feminismo y todo eso, obvio, era tener un buen partido, casarte, tener hijos y ya, ¿no? No cuestionar nada, por supuesto, ¿no? No rebelarte al sistema patriarcal. También mencionaste los feminicidios, ¿no? Claro. No levantar su voz, no pensar, solo estar atrás de la cocina, cocinar y ya, ¿no? Y todo esto desmitificando, cuestionando, criticando, deconstruyéndolo, creo que es esencial, ¿no? A nivel macro o a nivel colectivo como a nivel individual, ¿no? Claro, claro. De hecho, Claudio Naranjo tiene bastantes publicaciones al respecto y una de las que he venido hablando bueno, acaba de morir el año pasado, pero de las que vino hablando durante 25 años previos a su muerte, 30 años, fue el tema de la necesidad de cambiar de una sociedad patriarcal, precisamente una sociedad de las emociones, una sociedad también del instinto libre, no en el término de libertinaje, sino del tema de que la guía hacia nuestras conductas, hacia lo que pensamos, sea algo más biológico que impuesto, ¿no? Culturalmente, ¿no? Que sea realmente decisión de nosotros. Para mí ese es el fondo del pensamiento crítico. Es, sí, cuestionarme qué pienso, pero también cuestionarme que si esto que siento, realmente, esto que siento es mío, o a lo mejor me enseñaron que me tenía que sentir así de determinadas situaciones. E inclusive lo que hacemos, muchas cosas de las que hacemos que son repetitivas, que tienden Reproducimos. que reproducimos, ni siquiera hacemos lo nuestro, hacemos lo que nuestros padres hicieron, ¿no? Tal, desafortunadamente, el ejemplo muy palpable de el esposo que abandona a la mujer y el hijo reproduce este comportamiento. Y por el otro lado, también la mujer, que a lo mejor que se embaraza antes de tiempo o se embarazaron juntos antes de tiempo y después se reproduce, ¿no? Este comportamiento. Entonces, pasa. Y esto es solamente un hecho. Pasa en lo laboral, pasa de que en todo. Sí, en la relación con el dinero, en las emociones, Sí, exacto. todos se pueden identificar y yo tendré muchos ejemplos donde me puedo relacionar con eso y que tomo poco a poco un poco de conciencia también, ¿no? En mi caso. Y de seguro no solo son factores exteriores o factores sociales de nuestra programación, indoctrinación, condicionamiento social, sino también parte de la genética también Sí, claro. un papel, creo, ¿no? No quiero decir que todo ya está determinado, no soy fatalista, no soy determinista, pero hay por lo menos mirar hacia adentro, ¿no? Y pues, creo, para todos los que nos estarán escuchando o mirando, pues varios instrumentos o autores que nos pueden servir en ese camino, ¿no? En aprender más de nosotros, en ese camino de
crecimiento profesional, personal, como lo quieras nombrar, ¿no? No sé qué le quisieras agregar a eso. Sí, bueno, hay distintos autores en este camino que sin lugar a dudas, pues sí, tiene que ver con crecimiento personal, pero yo creo que también tiene que ver con las decisiones de cómo queremos estar en la vida. Respecto a esto que decías de lo que viene ya genético, hay un libro genial de Steven Pinker, La tabula rasa. Stephen Entonces, Pinker me encanta. sí, O no sé si ha sido, y a todos otra vez recomendación, porque esto parece un ping-pong sí, ¿verdad? de nombres, de ideas. Tiene en su página web, tiene, bueno, aparte de mucho, también se escribió sobre la violencia, psicólogo de la Universidad de Harvard, canadiense, judío, muchos buenos libros que tiene, que recomienda también, aparte en su página web hay una sección donde recomienda libros, diferentes artículos de diferentes secciones, ¿no? Te recomienda en psicología esto, los mejores que he leído en esta sección, etcétera, ¿no? No lo he checado. Qué bueno que Programa. lo comentas, ¿eh? Sí, porque de ahí también saco de repente recomendaciones y me gustó el formato, que Barack Obama, por ejemplo, lo hacía cada verano, ¿no? Que Barack Obama también, un gran lector, ¿eh? Eh, Sí. También lo hacía hasta con series de Netflix, películas, música, decía la lista del verano, la lista del año, que no, y me gustó tanto la idea y lo reencontré con Steven Pinker y pues ahora también estoy armando, ya que me considero más lector que escritor, pero porque creo que para cada buen escritor debe ser muy buen lector, también caminando mi trayectoria de lector, ¿no? Y viendo en qué año descubrí qué autores, qué me aportaron, y después cuando los releo, perdón, en el sentido de Ítalo Calvino, por qué leer los clásicos o qué pasa cuando releemos, gran escritor italiano también, lo que voy descubriendo, ¿no? Y también ahora pues ya empecé yo con mis listas porque mucha gente después me pregunta así, ¿qué nos recomiendas, profe? ¿O qué nos recomiendas, no? Y pues también, pues mis recomendaciones, ¿no? Aparte siempre con unos comentarios, no solo de qué género, quién lo escribió, por qué, contexto, sino qué me pareció, ¿no? También ahí otra vez, no solo consumir, o en el sentido de escuela crítica de Frankfurt, Heber, Marcuse, Adorno y todo eso, de no solo ser unidimensional. Yo soy abogado, me quedo en todo lo de derecho, no. Me nutro de la filosofía, más que hoy en día todo funciona así, ¿no? Como lo mencionas en el Day of Knowledge, ¿no? Pero también de agregarle, como ya lo decía otro gran filósofo de la Edad Media, Michel de Montaigne, que escribió los ensayos, Les Essays, que tuve de hecho el placer de visitar ese castillo cerca de Bordeaux. Genial. Me encanta ese filósofo, muy poco conocido, y él, y pues sí, aportarle, ¿no? No solo estar enfrente de la serie de Netflix, porque así también no solo se aprende, no se aprende mucho, no solo se consume, ok, vi esto, estoy pasivo, de por sí Que también el cerebro está pasivo, claro. crítico, sino también contribuir a algo, ¿no? Y de hecho, si quieres escribir, si quieres crear en ese proceso creativo, de por sí debes ver cómo se construye, ¿no? Y tal vez después de una película hablar de los materiales, ¿no? Después de un libro, reflexionar o a tus notas, qué aprendí, a ver cómo va esto, etcétera, etcétera. No sé si llego al punto, ¿no? Yo creo que eso también es muy esencial y para eso nos ayuda, ¿no? Nos sirve eso. Como esta conversación, Sí, que claro. un puente cultural que estamos haciendo a través de este canal y en este caso concreto contigo, ¿no? Un eranos, como se hacía en Grecia antigua, en esos banquetes, simposios, donde cada uno aportaba humildemente desde su perspectiva algo al debate, pues nos enriquecemos los dos y ojalá todos los que nos escuchan, ¿no? Ojalá es pura masturbación intelectual o puro bla, 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 no, no creo, no se trata de sí compartir. De hecho, una gran recomendación cultural serían los libros de Éranos, que a partir de 1948 como hasta 2006, que se hacían en Ascona, en Tessin, en una región del sur de la Italia, de la Suiza italiana. Hermoso sitio. Tuve el privilegio de participar en las últimas 3 secciones, últimos 3 años, y ahí llegaban intelectuales de renombre, ¿no? Que compartían
en cada año acerca de un tema, por ejemplo, el hombre y el tiempo, el hombre y la muerte, el hombre y no sé qué. Y de todas las disciplinas, arqueólogos, historiadores, médicos, filósofos. Ahí estuvo Carl Gustav Jung, ahí estuvo Hannah Arendt, ahí estuvieron Gershon Scholem, Martin Buber, Mircea Eliade, ¿no? Y muchos personajes que hoy en día conocemos y que han contribuido con sus Y admiramos. conocimientos, ¿no? Eso sería una recomendación. No sé qué piensas tú acerca de esto, si tienes últimas palabras. Esa sería la Pues, primera pregunta. La segunda es, ¿cuáles son los próximos planes allá en Aguascalientes? Ojalá también podemos emprender algo digital para llegar a más gente, porque pues no tengo el privilegio no tengo lamentablemente mi jet privado para volar rápido a visitarte. Y tercer pregunta o tercer input, ¿qué recomendaciones ahora que también me imagino que estás en cuarentena, no solo de películas, música, sino de literatura, de lectura, de todos los temas que hemos hablado, o en general también si es algo de bioquímica o no sé qué, que yo ni idea tengo, que me interesa, pero son muy principiante, nos quieras compartir? sí, ahora sí, ¿cuál era la primera pregunta? Bueno, la tercera, empezando recomendaciones. La segunda era, Va. ¿cuáles planes tienes? Y la primera era si quieres decir algo más o es Sí. los comentarios que hemos tenido, si quieres echarle otra pelotita más. Sí, no, bueno, que respecto a los comentarios, que me ha encantado estar aquí contigo. Realmente ya traía ganas de entrar en contacto. No pudimos el año pasado que estuvimos en contacto, pero qué bueno que ya se dio este encuentro y realmente ha sido mucho aprendizaje para mí. Entonces, agradecido por la invitación, agradecido por el espacio. Por otro lado, los planes que tenemos inmediatos es, bueno, nos dedicamos a esta parte de la consultoría para dependencias públicas, seguimos con este tema. Y por otro lado, este programa de maestría en neurociencia educativa, que le estamos dedicando mucho tiempo, pues toda la creatividad que se pueda. Tratamos de inferir en tres cosas, o influir en tres cosas, que es en cómo aprendemos, para qué aprendemos y cómo podemos mejorar el aprendizaje. Y parte importante de la currícula del programa de maestría es el tema de habilidades socioemocionales, mindfulness en la educación, inteligencia emocional en la educación, procesos psicocorporales en la educación, al mismo tiempo que toda la base desde cognición y aprendizaje, funciones ejecutivas en el aula, neurociencia educativa, neurobiología del aprendizaje, neuropsicología educativa. Entonces, tratamos como de que fuera lo más ambicioso posible este programa con profesores que nos encantaría a nosotros como alumnos tener. Esa es la apuesta de este programa. Nuestros próximos planes. Pues ojalá hagan la virtual para que se pueda participar. Sí, sí, bueno, Hacer. sí, están los planes también hacerla virtual, aunque vamos a iniciar de manera presencial, que disfrutamos mucho también de entrar en contacto con el profesor, de entrar en contacto con la metáfora, con la charla que nos dé. Eso es lo que realmente a nosotros a lo largo de este tiempo que hemos hecho esto, nos ha, nos ha enriquecido bastante en nuestra manera de ver la vida, ¿no? Y pues la última, el tema de recomendaciones, pues casi cualquier libro de John Brockman, que es un editor que reúne precisamente a los intelectuales del momento, desde Daniel Dennett, Steven Pinker, al mismo Andrew Remer, bastantes intelectuales del momento, con todos los temas que te puedas imaginar. Normalmente siempre va en torno a una pregunta. Para esta cuarentena he estado leyendo este libro, este libro Le hará más inteligente. A ver si se ve por ahí. ¿Quién es? Es de John Brockman. Ah, ok, Y, dale. sí, viene de textos de Steven Pinker, Richard Dawkins, Daniel Kahneman, de Daniel Dennett, Robert Sapolsky, Daniel Goleman. Entonces, librazo, ¿no? Otro libro de chavo mexicano que creo que tiene 26 años, ahora 25 años, se llama Luciano Concheiro.
escribió un libro que se llama Contra el Tiempo, Filosofía Práctica del Instante. Ganó el premio de anagrama, de ensayo de anagrama. Eh, ha traducido textos de Zizek, todo. Es muy joven, él como a los 20 años terminó su universidad y a los 20 se fue a estudiar su maestría me parece que a Cambridge, sociología, y luego actualmente anda en el doctorado. Y es buenísimo el libro, ¿no? Es como una regularización del tiempo, como algo, como se podía escribir las imágenes de Orozco, algo similar, Wow. como si fueran escritas las imágenes de Orozco. Y sí, es realmente muy, muy bueno el libro. Y otro libro que me encanta, que es de Claudio Naranjo, que es Entre psicoterapia y meditación. Es uno de mis libros de cabecera. Casi cualquier libro que pueda tener Lluís Serra, Jansana, de la Universidad de Ramon Llull, también es ampliamente recomendable. ¿Nos puedes repetir el último? ¿De qué universidad? Universidad Ramon Llull, Lluís Serra Jansana. Especialmente, bueno, no tengo por aquí, se llama Códigos del Despertar Interior. Son una serie de artículos. Él hizo la primera tesis doctoral del mundo en enagrama. Y pues es doctor en psicología, filósofo, etc. Entonces, es muy interesante su trabajo. Genial, genial. Pues, Y quedamos a la espera de tu top 10 de libros, de música, de exacto. series, ¿eh? Vamos a Es estar a la difícil espera. hacer la selección, pero sí, Sí. ahí estaremos, porque pienso que la haremos de top 10 del 2020, top 10 de 2019, etcétera, porque si no, es como la pregunta Bueno, tú la vas a tener difícil de complicada. responder los mejores tres libros, ¿no? Hay tanto buen libro. Eh, Sí, claro. Daniel Kahneman me gusta mucho también, ¿no? Es un gran intelectual, Sí, me gusta mucho, ¿no? Sí, hay sí, no. muchísimo. También ahora uno de los que estoy leyendo también es este, Cuate, me gusta mucho. ¿Cómo se traduce el libro? Perdón. Tane-Hisi Coates es el nombre, ¿Y el libro cómo se pues traduce? en alemán. De Wassertänzer, el nadador de agua. Pero el título original está en inglés, The Water Dancer, sí, el nadador de agua. No. Son ensayos traducido del inglés, él es gringo. Bueno, atrás vemos quién hizo como reseñas, ¿no? The New York Times, Oprah Winfrey y Toni Morrison, premio Nobel de Literatura, ¿no? Y son actuales sobre postcolonialismo, racismo, negritud en Estados Unidos en general, ¿no? Se me hace muy, muy interesante, Está ¿no? muy interesante. Así que ahí saldrán las recomendaciones Sí, y de seguro no será la última vez que aquí nos conectamos. Ojalá tengamos el privilegio de contar otra vez con tu presencia porque con de mucho gusto y un honor. donde podemos seguir o profundizar. Así que agradecerte a ti, muchas gracias Ricardo por tener el espacio y de seguro ahí consideremos con intercambio, proyectos, a ver qué podemos lograr hacer. Y pues también gracias a todos los que nos estarán viendo y escuchando. Es un privilegio aquí en Buca Acción, este proyecto educativo que estamos tratando de crear con gente que nos inspira, gente que nos puede aportar mucho y pues vivir esa actitud eterna de aprendizaje eterno, enriqueciéndonos de todas esas personas, independientemente de trayectoria, que si están entre los mejores intelectuales, porque pues tenemos la actitud de que podemos aprender de todos y pues sí, ¿no? Aprendiendo también uno se puede divertir, como podemos ver, Claro. y reírse, porque no significa estar atrás de libros aburridos o que no te aportan nada, sino siempre uno aprende mejor conociéndose y sobre todo haciéndolo con amor, con dedicación, disfrutándolo, ¿no? Porque pues se puede disfrutar el aprendizaje, ¿no? Y, y tal vez así somos más conscientes de, como lo decías tú, nuestras máscaras, porque pues de latín la palabra persona significa una máscara, ¿no? Máscara personal. Entramos al espacio público, ¿no? Y para quitarnos esas máscaras y no solo vernos a nosotros al espejo, sino también tener esta comunicación de ich, yo y tú, ¿no? Eh, donde podemos tener realmente un diálogo y no un monólogo, ¿no? Exacto. No, pues muy agradecido, Alejandro. Me encantó
estar en este espacio y te mando un fuerte abrazo. Qué bueno que te estás mejorando del COVID y bueno, pues un gustazo y ya a ver qué se nos ocurrirá realizar Genial, juntos. genial. Saludos a esos Etiman Fincas. Gracias, Aunque no los conozco, pero ya me caen muy bien muchas gracias. ellos. Y pues, Ricardo, un fuerte abrazo y aquí estaremos. Nos vemos. Un Saludos. fuerte abrazo. Hasta luego.